Buenas noches. Bueno, Buenas noches, profe. sí, buenas noches. Ya Buenas estamos noches, aquí. profe. Gracias por estar Bueno, con su entonces será. puntualidad. Buenas noches, Julio. Muy bien, buenas noches a todos y gracias por la puntualidad. Buenas noches, profesora Isa. Estamos casi finalizando, así que eso sea nuestra fuerza motivadora para continuar, ¿verdad? Esta noche la profesora Isa nos va a dar una eh, breve reseña y comentario sobre la transformación educativa. Cuando nosotros hablamos con la profesora Isa sobre este tema, acordamos que no podía ser que ustedes terminen la carrera sin escuchar por lo menos lo que significa la transformación educativa. Y hasta tuve un poco de miedo porque yo escucho muchos comentarios negativos sobre la transformación educativa. Y le consulté, como ella está trabajando en este, creo que estás como referente, ¿verdad, profesora Isa? Sí, Entonces, creo que es la voz autorizada. Yo lo que sé es solo por los medios de comunicación y por lo que puedo leer y escuchar, ¿verdad? No, nunca participé en ninguna reunión, así que la profesora Isa es la voz autorizada en este momento y va a hacer todas las aclaraciones que sean necesarias. Bueno, para utilizar nuestro tiempo, profe, te cedo la palabra y es tuyo el micrófono, así que vamos a escuchar todos muy atentamente. buenas noches una vez más, querida profesora, a este selecto grupo de cuasi docentes, ya el cuarto año nada más y nada menos, con todos los desafíos, pero estamos ya llegando a la meta de a poco. Y como bien dijo ya la profesora, vamos a estar tratando este tema nuevo para todos, que es la transformación educativa. Agradezco la confianza y espero que sea participativo, dinámico y sintético por sobre todas las cosas, porque manejo el horario laboral, el horario también que disponemos de repente ya al final de la jornada. Podemos ya empezar, querida profe. Sí, Como docentes tenemos una obligación moral de conocer nuestra historia y aparte de esa historia de acontecimientos y sucesos en el tiempo que ha cumplido, atravesado nuestro país, también es muy importante que conozcamos un poco esos planes, esas reformas que fueron dándose a través del tiempo. Y nos remitimos desde la dictadura. En la línea del tiempo vamos a empezar con dos reformas que tuvo el sistema educativo nacional. Ustedes manejan por historia que la dictadura era una forma de gobierno verticalista y por ende también la educación tuvo que enmarcarse dentro de un conductismo y un verticalismo. Entonces, muchos de los problemas y situaciones seguimos arrastrando de esa dictadura, de esos años que hemos vivenciado, que nuestros antepasados nos han legado. Entonces, dentro de esa dictadura, de repente, más que cumplir con ciertos fines de la educación, era más bien, ¿verdad?, protagonizar ese gobierno que dure en el tiempo. Tal es así que tenemos un ejemplo de que un docente debía de remitir cualquier situación que iba en contra del gobierno en aquel entonces. En la siguiente diapositiva vamos a mirar ese memorándum, donde de repente se le dirigía al departamento de enseñanza primaria de una profesora de una escuela determinada, fíjense ustedes la fecha, 1980, y era el objeto de relatar un hecho ocurrido en la institución a su cargo.
el día martes 17 de junio, en horas de la mañana, en una de las aulas del primer grado, a cargo de la profesora Severiana Sayas de Chiamenti, el niño de nombre Reinaldo Paredes se encontraba observando un folleto en clase de lectura, cuyo nombre es Adelante. La profesora de grado se acercó al niño y pudo comprobar que se trataba de un folleto informativo comunista. El niño manifestó a su profesora que lo había traído de su casa, agregando que su padre tenía más en su casa en el ropero. Entonces, detalles así, sucesos, un docente, un maestro en aquel tiempo debía de remitir. Por eso ya les expresaba que para el gobierno de aquel entonces más bien era perpetuarse justamente en ese poder y no precisamente la educación estaba en el centro. En cuanto a la reforma, se tuvo dos reformas en esa dictadura, la reforma de 1957 y la de 1973. Y menciona que ambas contaron con el apoyo de organismos internacionales, en especial del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que introdujo la reforma de 1957? Más bien cambios en la estructura y de organización del sistema educacional del país. Entonces, propuso ese sistema siguiendo la secuencia 6-3-3. 6 grados de primaria, 3 cursos básicos y 3 de bachillerato diversificado. Entonces, esta reforma también incluyó la elaboración de programas y planes de actividades de estudios para todos los niveles de la educación formal. La siguiente reforma, la de 1973, más bien eran innovaciones ya educacionales. Y ese fue un resultado de un proceso que se inició con la promulgación de la Constitución de 1967, un diagnóstico educativo realizado en 1968. Entonces, en aquel entonces se realizó un primer seminario nacional sobre desarrollo educativo, la conformación de una comisión encargada de delinear el proyecto de innovaciones educacionales y la creación de un equipo técnico de currículo y administración educativa. Entonces, se fue aplicando un nuevo plan y sus correspondientes programas en el nivel primario. Estuvo vigente hasta el final del gobierno de Alfredo Stroessner, porque ustedes saben ya que luego ya tuvimos la reforma de 1992. La reforma educativa y esa transición democrática, con un nuevo cambio de gobierno. Entonces, se tenía que diseñar, analizar y concretar en una reforma educativa. Y esa reforma educativa es la que ahora se quiere transformar, reformar una reforma educativa, valga la redundancia. Entonces, en 1991, entre 1992, tuvimos nuestra reforma educativa. Sin embargo, esta democratización sigue siendo una transición realmente. Han pasado 30 años y estamos viendo todavía debilidades dentro del sistema. Porque ¿qué reza en el artículo 73, en el último párrafo? De que tenemos que erradicar el analfabetismo, y sigue siendo un porcentaje alto el nivel de analfabetismo en el Paraguay. Un 6.7% es el porcentaje actual de analfabetismo, y eso no se ha logrado con la reforma educativa erradicar. Entonces, más bien se ha cambiado de diseño, de estructura, se han implementado hermosos fines, filosofías de la educación, objetivos, perfiles, pero no ha sido suficiente porque seguimos teniendo debilidades. Nuestros jóvenes al concluir su 9º grado siguen teniendo
dificultades para un pensamiento crítico, para resolución de situaciones problemáticas concretas. Entonces, en aquel entonces se tuvo también, ¿verdad?, la participación para la reforma educativa. Diversos sectores se reunieron, docentes, padres de familia, estudiantes, la ciudadanía toda, y fue así aprobado, ¿verdad?, por la legislación ya educativa, la ley 1725, la ley 1264. Entonces fue cambiando ese sistema de las reformas anteriores mencionadas, la de 1957 y de 1973. El plan 73 fue cambiando. Entonces, esos debates ayudaron para que se implemente esa reforma educativa. Y más bien fueron tres los puntos principales que ha tomado esa reforma educativa. Uno, de la organización de los niveles del sistema educativo y extensión de los años obligatorios de la educación escolar básica. Porque se acuerdan ustedes, en el plan anterior era 633. Sin embargo, eso cambió a 9 años ya de la escolar básica y 3 años de la educación media dentro de esa reforma. Entonces, el segundo punto tratado por la reforma educativa fue la renovación del currículo. Se tenía que redefinir el saber escolar. Se operó a través de 3 ejes transversales que ya manejan ustedes, que está dentro de ese componente fundamental: la educación familiar, democrática, ambiental, y también el aumento de la inversión en el sistema educativo. En la dictadura se tuvo menos del 2% de la inversión en cuanto al Producto Interno Bruto, y eso subió un poquito más dentro de esa reforma educativa. Por lo menos eso se logró también alzar un poquito más, se incrementó. Entonces yo consideré, ¿verdad?, importante volver a recordar esa historia de nuestra educación paraguaya en cuanto a esos planes, programas, reformas implementadas. Este proyecto de transformación educativa nace ya desde el año 2017. Se plantea como un anteproyecto y se trabaja sobre delineamientos. No fue ya un proyecto elaborado y a ser estudiado por el Congreso, no. Se creó un comité estratégico que lo integran varios sectores y que lo lleva ahora liderando el actual ministro de Educación y Ciencias. Tenemos que entender un poquito, ¿verdad?, cuál sería la diferencia entre reforma y transformación. La reforma más bien se da en ajustes, ajustar. Entonces, la transformación va más allá de esos ajustes. La transformación implica un cambio de paradigma, un nuevo modelo, y es lo que pretende actualmente esta transformación educativa. Primeramente se tuvo el primer acuerdo. ¿Y cómo se llegó a ese primer acuerdo? A través de consultas, a través de foros regionales y a través de un Congreso Nacional que se tuvo este año en marzo. Entonces, ¿cómo fue que surgió todo eso? Se llegó a las escuelas, nos entregaron fichas que debíamos de trabajar con los estudiantes desde el nivel inicial hasta el 9º grado, con las ACE, con los padres de familia, con los compañeros docentes. Y en esa primera semana de transformación educativa del año pasado, se tuvo también la consulta digital
Ustedes saben que 2 años de pandemia nos alejaron de nuestras instituciones, de nuestras aulas. Entonces se hizo esa consulta. Pero hay muchos cuestionamientos, porque actualmente tenemos 90.000 docentes dentro de las escuelas públicas y estudiantes más de 1.500.000, y apenas se ha llegado a las consultas en un 600.000. Entonces, de repente, esas son las críticas que le hacen a esta consulta digital de participación. Gremios docentes, gremios estudiantiles se manifiestan de que para que haya una verdadera transformación se debe de dar mayor participación. Pero yo lo que les quiero hacer entender es que la primera tarea realizada fue una primera consulta digital y se ha trabajado, como les dije, desde el nivel inicial hasta el 9º grado y con los demás sectores, preguntándoles cuáles son las fortalezas y debilidades que encontramos dentro del sistema educativo, cuál es la escuela que soñamos y cuáles son nuestros compromisos individuales y colectivos para esa transformación educativa. Porque en verdad la reforma educativa tiene sus fortalezas, pero así también tiene sus debilidades que necesitan ser transformadas. Entonces, ¿cuáles fueron esos objetivos específicos del primer acuerdo? De informar a los miembros de la comunidad educativa sobre el propósito y el proceso que se está llevando a cabo en el proyecto Transformación Educativa, de motivar la participación de todos los actores de la comunidad y de relevar aspectos del contexto educativo a nivel territorial e identificar los cambios necesarios para mejorar la educación, propiciar esos acuerdos y compromisos sobre los cambios necesarios a nivel departamental y local para la transformación educativa. Fueron los objetivos de aquel primer acuerdo de la primera semana de transformación y estas fueron las preguntas orientadoras. Les va a ser muy familiar porque es el trabajo levantado en la plataforma. ¿Cuáles son las fortalezas y puntos a mejorar de la educación a nivel nacional, local e institucional? ¿Cómo debe ser la escuela de tus sueños? ¿Qué cambios deberían impulsarse para mejorar la educación en nuestra institución, en nuestra comunidad y en nuestro país? ¿Y cuáles son los compromisos individuales y comunitarios a asumir? Sobre esas preguntas, entonces, hemos trabajado en la primera semana de transformación educativa. Luego ya sobre la situación educativa, los diálogos sociales, sobre la transformación, identificaron 8 temas clave que deberían ser materia de políticas educativas. Entonces, de todo lo que se recogió en el año 2021 y hasta el Congreso Nacional que ya se tuvo este año, se bajaron 8 políticas, al cual se le sumó uno más, porque consideraban también de importancia agregar el papel fundamental de las familias dentro de esa transformación. Entonces, actualmente hablamos de 9 políticas sobre la cual se está haciendo actualmente otra consulta digital para un segundo acuerdo. ¿Y cuáles serían esos próximos pasos? Eso ya el 30 de noviembre se ha presentado ese primer acuerdo. Este año se ha trabajado ya en ese Congreso Nacional también, donde se expuso los resultados de diferentes foros regionales que se tuvo también el año pasado. Y a partir de ese Congreso Nacional, ¿cuál sería el otro paso a seguir? Entonces, ahí vemos el cronograma que fue presentado. Entonces, como verán ustedes, se hizo el primer congreso en noviembre, la consulta digital amplia, los 5 foros regionales
y a finales de marzo que se hizo ya el segundo congreso. Y ahora ya estamos dentro de ese segundo acuerdo. Ya se hizo nuevamente otra consulta digital sobre 9 políticas. Pero para entender esas 9 políticas tenemos que saber cuál es el objetivo general para este segundo acuerdo, de compartir con las comunidades educativas el documento de debate del Plan Nacional de Transformación Educativa y su hoja de ruta para estimar la percepción de sus miembros sobre las metas de las políticas esenciales que les involucra directamente. Tiene también sus objetivos específicos: informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las metas esenciales del Proyecto Nacional de Transformación Educativa y el proceso que se está llevando a cabo. Presentar las metas de las políticas esenciales que fueron incluidas en respuesta a las actas de priorización firmadas en cada foro regional celebrado. Presentar también la metodología de la consulta digital, que constituye la actividad principal de la segunda semana de transformación educativa. Motivar la participación de los actores de la comunidad educativa, directores, docentes, funcionarios, padres, estudiantes en el proceso de consulta. ¿Y en qué se basó esta consulta digital? Entonces, más bien constituyó un instrumento que permitiría identificar el grado de aceptación de la ciudadanía en general de esas 9 políticas que ya fueron trabajadas en esos foros regionales y en esos congresos. Y la consulta digital más bien era una sola. Para entender un poquito esas políticas que ahora constituyen parte del segundo acuerdo, hay una fundamentación, y la profesora ya ha levantado también en la plataforma este material que tiene 127 páginas, que les invito ahora a leer, porque ahí está el diagnóstico que se hizo en los diferentes foros, y sobre esos diagnósticos, esas causas, esos desafíos es que se han elaborado estas 9 políticas. El Paraguay se encuentra en siempre estamos escuchando los resultados de SNEPE, de PISA, y hay una crisis en cuanto a proceso educativo. Entonces, lo que más destaca acá es que esta crisis que impone severos límites al desarrollo personal, familiar y social de la población paraguaya. Un dato público que revela la envergadura de esta situación es aquel que hace referencia a que el 92% de estudiantes de 15 años no posee competencias mínimas en matemática que les permita participar efectiva y productivamente de un proyecto común de bienestar nacional, ya sea como estudiante, trabajador y ciudadano. Y luego casi la totalidad del 8% que sí posee competencias se limita a contar solo con lo mínimo necesario para funcionar adecuadamente en el sistema educativo, el trabajo y la sociedad. Entonces, lo que demuestran estos estudiantes en matemática es ínfimo según los resultados estadísticos de SNEPE, de PISA. Y por algo será que nuestro país está último en educación. Entonces, en cuanto a las áreas de ciencias y lectura, también son preocupantes, ya que una mayoría de población también de 15 años no posee competencias mínimas en estas áreas, mediante las cuales tienen las herramientas educativas básicas para participar efectiva y productivamente en un Paraguay creciente y justo, como estudiante, trabajador y ciudadano. El 76% y 68% de los estudiantes de 15 años no posee competencias mínimas en ciencias y lectura respectivamente. La falta de estas competencias mínimas de los estudiantes paraguayos
en los exámenes de ciencia y lectura en PISA superan significativamente el promedio observado en América Latina y ubican a Paraguay en los últimos lugares de la región. Y cómo duele leer esto como docente y que realmente radiografíe lo que es nuestra educación actual. Aparte de fundamentar el proyecto de transformación, estas debilidades pedagógicas y académicas, menciona también cuáles son las causas de esta grave crisis educativa. Y uno es la baja inversión en educación, porque ustedes saben que el promedio estándar y Paraguay a nivel regional es el único país que tiene un bajo porcentaje de inversión en educación. Entonces, baja inversión en educación es una de las causas. La otra causa es el uso ineficiente de los recursos económicos destinados a educación. De repente escuchamos de FONACIDE, escuchamos de un fondo de la gobernación para la microplanificación. No hay una centralización para que realmente se administre lo que realmente la educación necesite. Y se pasa por pasos burocráticos y de repente pasa el tiempo, pasan los gobiernos y muy poco es lo que uno puede obtener dentro de su gestión para mejoramiento de infraestructura, entre otras cosas. Y la otra causa es la incipiente carrera del educador también. Si bien los gremios han presentado su proyecto de la carrera profesional del docente, de una jornada única extendida, poca ha sido la respuesta hasta hoy día en cuanto a la carrera del educador. Conste que la legislación ya contempla ya desde hace varios años. La otra causa es la infraestructura básica e inadecuada y limitado acceso a recursos materiales y didácticos. Nada más y nada menos. Estamos en la era del conocimiento y sigue siendo una causa para nosotros el limitado acceso a recursos materiales y didácticos. Manejamos que Internet hoy en día es indispensable y basándonos en datos sociológicos y estadísticos, apenas un 30% de la población puede acceder a Internet. La otra causa es baja carga horaria que se le destina también a educación. Si bien el calendario siempre está describiendo o agendando 200 días hábiles, no cumplimos a cabalidad, vamos todos en otras actividades extracurriculares de repente. Causa 6, el ausentismo estudiantil. Si bien pudimos sostener este sistema durante la pandemia, un dato importante es que 20.000 deserciones también se tuvo durante la pandemia. De repente eso no vemos en las noticias, pero es un dato real. Las deserciones, el ausentismo, se ve también en educación. Y también el ausentismo docente. ¿Cómo se entiende un ausentismo docente? El alto ausentismo docente obstruye el aprendizaje. En Paraguay los estudiantes perdieron clases por cancelación parcial, por huelga docente o porque el docente simplemente se ausentó. Acá se refiere específicamente a las semanas previas de las pruebas de PISA. Estudiantes reportaron que durante clases sus profesores habían trabajado en la computadora, utilizado su celular o asistido a alguna reunión. En síntesis, de los estudiantes, de un 94% tiene una proporción relativamente importante de docentes que faltan por diversos motivos. Entonces, también hace mención al ausentismo docente. La otra causa, débil involucramiento de las familias en el proceso educativo. Y como causa 9 está el bajo involucramiento en la dinámica institucional también de otros agentes. Otra causa, bajo involucramiento de las organizaciones locales en asuntos educativos.
y un bajo promedio de estudiantes por sección. Son las causas que menciona este proyecto de transformación educativa a partir de esa fundamentación y de ese diagnóstico ya de estudiantes que ínfimamente adquieren las competencias requeridas. ¿Cuáles son esos desafíos entonces ante esa crisis que estamos teniendo? A cada una de las 11 causas identificadas se atribuye uno o dos desafíos significativos, los cuales están contenidos en los objetivos y metas de las 9 políticas que constituyen la base de acuerdos alcanzados por el Proyecto Nacional de Transformación de la Educación en su proceso participativo de trabajo. Entonces, para enfrentar esta crisis de los procesos de educación, se propone un conjunto de 9 políticas que orienten la acción concertada de la sociedad paraguaya en base a los mandatos constitucionales legales, a la evidencia y buenas prácticas educativas. A continuación se presentan brevemente las 9 políticas con sus líneas estratégicas que marcarán las metas específicas en este proceso integral para mejorar los aprendizajes y llegar al 2040 libres del analfabetismo funcional que limitan los funcionamientos como personas y como sociedad. La primera política que quieren implementar es, ¿verdad?, dentro del currículum, aparte ya del bilingüismo, del castellano y guaraní, de incluir otras lenguas extranjeras o también las lenguas autóctonas también de las parcialidades que tenemos en la región, en nuestro país. La siguiente política es desarrollo profesional del docente. Esta transformación educativa busca entonces que el docente llegue realmente a esa carrera profesional. Una apropiación pedagógica de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Fortalecimiento de la educación técnica y formación profesional. Gestión educativa centrada en el aprendizaje. Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje. Y una evaluación e investigación educativa para la mejora continua. Por supuesto, se tiene que financiar este proyecto y el ministro Zárate estaba hablando del monto que sería de 400 millones de dólares para financiar el proyecto de transformación educativa. ¿Y qué banco lo pagaría? El Banco Mundial. Y como la política número 9, fortalecimiento de las comunidades educativas, sociedad, familia y educación. Son las 9 políticas entonces dentro de este segundo acuerdo sobre el cual se hizo la consulta digital. Entonces, ya hablamos en la primera diapositiva del primer encuentro de qué es la consulta digital, cómo se hizo durante la pandemia. Y este año nuevamente ya se hizo esta consulta digital, por lo menos con las instituciones educativas públicas. Y estas fueron las preguntas. Ya les mencioné las políticas y acá el número 1, ¿cómo se redactó esa consulta? Con respecto a que en el año 2025 todos los planes y programas de estudios de los niveles educativos, educación inicial, básica y media, incorporen las diferentes lenguas y culturas que tiene el país en relación al contexto local. ¿Consideras que estás? Y pone ahí las opciones. Así uno ingresaba, ¿verdad?, en un link que envió el Ministerio de Educación y Ciencias y podía participar en esa consulta digital. Entonces, sobre la política número 1 en cuanto a la implementación de otras lenguas dentro del currículo. Y la política número 2 lo planteó así también la pregunta.
con respecto a que a partir del año 2025 todos los docentes reciban capacitación continua a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, atendiendo las necesidades específicas y las expectativas y capacidades que tienen los mismos. Consideras que estás y nuevamente, ¿verdad?, esas opciones. Sobre esa política número 2, actualmente se ha creado redes colaborativas y yo estoy integrando esas redes colaborativas. Es independiente de lo que es, ¿verdad?, la transformación educativa, pero actualmente esas redes colaborativas, ¿qué es lo que pretende? De dar una formación continua, una formación docente continua a docentes que están en aula. Entonces, ¿qué es lo que yo aporto como coordinadora pedagógica dentro de esas redes colaborativas? Estoy acompañando las observaciones de clases. Por supuesto que yo recibo también tutorías de qué enfoques tienen que desarrollar dentro de las áreas de guaraní, castellano, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces acompaño el trabajo de los compañeros en clase, observando y levantando en una plataforma que se ha creado. Entonces, actualmente así se está capacitando a los docentes por plataforma. En cuanto a la política número 3, así pregunta. Con respecto a que en el año 2030, por lo menos la mitad de las instituciones educativas cuenten con espacios equipados para el aprendizaje y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, ferias de ciencias, clubes, y si consideras que estás de acuerdo o no. La política número 4, que los municipios den una formación, una capacitación técnica profesional. También lo que plantea esta política número 4. La política 5, que todas las instituciones e instancias educativas cuenten con los equipos técnicos, maestros de apoyo, psicólogos, evaluadores, orientadores, coordinadores pedagógicos. Entonces, están viendo esa necesidad. De hecho, que la Ley General de Educación ya menciona estos agentes que son necesarios, ¿verdad?, cuyas funciones deben ser ejercidas dentro de una institución educativa para cumplir cabalmente y llegar a una calidad educativa. Entonces, menciona también en una de sus políticas la necesidad de contar con estos equipos técnicos. Y con respecto a que a partir de 2025 también los estudiantes del sector oficial cuenten con textos o cuadernillos de aprendizaje para todas las asignaturas, porque se vio la necesidad también de plantear esta política. La Organización de Estudiantes, UNEPI, planteó como una debilidad que hoy en día se copia de la pizarra, el estudiante más bien se pasa copiando, y que también ven la necesidad de que se vaya cambiando la didáctica, la metodología de enseñanza, y que en vez de que envíen kits escolares de cuadernos, envíen cuadernillos que realmente sean útiles al estudiante. La política 7, que se apliquen evaluaciones de aprendizaje tendientes a evitar la repitencia. Y la política 8, que se cuente con esos recursos financieros, porque un proyecto sí o sí se tiene que financiar, tiene su costo y su costo para el país. Y la política 9, que las instituciones cuenten con un programa que promueva la participación de la familia y el fortalecimiento de cada comunidad educativa. Entonces, así planteaba esta consulta digital que se hizo en el mes de agosto. Incluso como motivación pusieron como premio, ¿verdad?,
un viaje a Harvard y también de acceder a una computadora con impresora. Entonces, como motivar la participación, hicieron ese sorteo. Y aquí está un video que les invito ahora que vean en su tiempo libre. No lleva mucho tiempo para analizar un poquito lo que opina este experto en educación. Es el padre Montero Tirado. Jesús Montero Tirado es un sacerdote jesuita y él explica muy bien el contexto de repente de la ideología de género. Pero esta transformación, como les dije al principio, y como nos ha llegado a las instituciones educativas, no fue un libro ya elaborado. Se hizo una primera consulta y actualmente se está haciendo una segunda consulta. Escuchamos audios, escuchamos críticas, escuchamos de que ya está todo elaborado, incluso de cómo se va a estar llevando a cabo esa educación de género, de ideologías, pero ha desmentido el Ministerio de Educación y Ciencias. Y hoy, si entran en la página de Facebook del MEC Digital, van a encontrar nuevamente otro comunicado donde nuevamente están negando todo tipo de ideología de género que incluya este proyecto de transformación educativa. Actualmente, como les digo, y como estamos manejando los docentes, más bien son sobre esas 9 políticas que se hizo la consulta digital, y a partir de ahí es que se tiene que presentar al Congreso para su aprobación. Entonces están las notas presentadas ya, pero como les digo, no contiene ninguna ideología de género de acuerdo a cómo se está trabajando actualmente dentro de este proceso. Pero sí hay críticas de parte de los compañeros docentes, porque vemos, los docentes somos los que más estamos trabajando con los estudiantes, vemos que no se ha tratado sobre el currículum en sí, porque hace falta incluir de repente las reglas ortográficas, la gramática, hace falta una revisión también al currículum. Y por qué no decirlo también a la evaluación. La evaluación sigue siendo el mismo. Un chico del primer grado que no está leyendo, no está sumando, no está restando, igual es promovido con área pendiente. Consideramos nosotros como docentes que esos son los puntos también que debería de tomar como política esta transformación educativa. Entonces, tenemos bien definido qué tipo de sociedad, qué tipo de personas queremos formar, y está en el artículo 73 de la Constitución Nacional. Entonces, debemos de ser más curiosos, debemos de ser más participativos en esta construcción de lo que se viene, y no podemos tampoco estar ajenos al cambio, porque el cambio puede ser sinónimo de crisis u oportunidad, pero siempre tenemos que verlo como una oportunidad como docentes que somos. Entonces, los desafíos están ahí cada día y debemos de afrontarlo positivamente. Necesitaba yo realmente darle ese contexto del primer y segundo acuerdo. Muy bien, gracias, profesora. Bueno, como dijo la profesora y ustedes escucharon en esta exposición, no hay nada extraño. No sabemos si hay un currículum oculto. Nosotros todavía, yo personalmente estoy leyendo, escuchando, y bueno, y en el momento oportuno seguramente vamos a saber, pero no hay que esperar que nos entreguen todo preparado, y para eso tenemos que ir acompañando. Yo participé en las redes sociales en una de las consultas. No sé si fue la primera
o la segunda, pero lo que sí que participé y eran preguntas que nosotros como docentes, como padres, podíamos perfectamente opinar. Así que creo también que pasa por el compromiso que cada uno tiene de darle importancia, detenerse a escuchar, a ver los videos. A mí también me llegaron por las redes sociales muchos videos y a veces como unos flyers, ¿verdad? Contra la transformación educativa y realmente yo todavía no encuentro el fundamento. Por eso me pareció interesante escuchar. Ustedes se dieron cuenta que no hay nada extraño que vaya a ser negativo o perjudicial para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Veremos cómo avanzamos, pero realmente si fuera cierto, hay una inversión muy grande de dinero y que ese dinero se utilice realmente en educación, no que otra vez vaya para otro lugar. Así que gracias, profesora, por compartir esto, por aclarar. Sí, Damián quiere compartir. Adelante. Adelante, Buenas Guerreiro. noches. Sí, Sí, buenas noches, profesora, buenas sí, noches, buenas noches. compañeros. Hace rato saludé con un mensaje y ahora de manera verbal porque no podía nada más hace rato. Sí, Tengo una pregunta y con relación a la pregunta podría darse una inquietud también de mi parte. sí, Profesora Isa, ya en las últimas proyecciones estamos hablando y me centro en lo que es la financiación, el financiamiento. Creo que se está contemplando como 400 y piquito millones de dólares, ¿puede ser? ¿Está bien? Así mismo. Sí, entonces sería un préstamo del Banco Mundial. Así mismo, es financiado por el Banco Mundial. Y una Financiado cosa, por el Banco Mundial. sí, Entonces vamos a tener un dinero que va a venir del exterior, que son 400 millones de dólares y piquito seguramente. Ahora la pregunta es, el proyecto, o mejor dicho, este monto está calculado con relación al proyecto en sí. Pregunto. sí. Según lo que estábamos nosotros también analizando con los compañeros, con los gremios, este proyecto lo va a financiar el Banco Mundial y solamente abarcaría hasta el nivel medio. Aquí por eso no se hizo ninguna consulta digital con las universidades. Esta transformación solamente llegaría hasta la educación media y ese monto se utilizaría para financiar este proyecto. Porque se Bueno, habla, por ejemplo, de equipamientos, de laboratorios, de ciencias, se habla de equipar con tecnología y me imagino que tendrá su presupuesto, porque ahí en la consulta, no sé si te fijaste, que para el 2025 mitad de las instituciones a nivel país cuenten con laboratorios, con centros tecnológicos, mencionaba esa consulta digital. No, tampoco da un alcance para todos. Actualmente, ¿cuántas instituciones tenemos en el Paraguay? 10.277 escuelas públicas actualmente. Entonces, alcanzaría ese proyecto de laboratorio de ciencia y tecnología apenas 5.000. en realidad dice para el 2030. 2030 Que, y en forma y gradual hasta el ahora, 2040. bueno, ¿hasta qué año se extiende este proyecto? Una 2040. visión. 2040, pero esto dependería mucho, ¿verdad?, del gobierno de turno, porque cada proyecto que se implementa en el Paraguay siempre termina en un gobierno. Lastimosamente no se le da esa continuidad y de ahí que seguimos siempre siendo últimos en educación. Y un ministro de educación en Paraguay
los 3 últimos que tuvimos están en la carrera política. Con esto yo no digo que seamos contra la política o apolíticos, ¿verdad? Pero en Paraguay, lastimosamente, los cargos no ocupan gente que realmente sea patriota, ame a su país y que encauce realmente la educación. Entonces, pregunto, ¿ese presupuesto no es suficiente entonces para la ejecución del proyecto en su totalidad? Y ellos afirman que debe ir dándose en forma gradual, monitoreando, ajustando, evaluando, y aparte también invertiríamos del Producto Interno Bruto. Permiso. Entiendo. Sí, puedo Sí, aportar algo también. En educación, Damián, nunca es suficiente ningún presupuesto. Por eso es que nosotros no podemos dar ese salto al desarrollo. Y este último trabajo que van a hacer es justamente para eso, para que vean, en un primer trabajo ya habíamos visto la diferencia que hay entre países que son muy desarrollados en cuanto a conocimiento, ciencia, y nosotros que no podemos despegar. ¿Por qué? Porque no es poner nomás ese cuaderno, no es poner nomás ese laboratorio. Y si no hay personas preparadas para utilizar esos recursos tecnológicos, es lo que nos pasa con la informática. Tenemos esta posibilidad de la educación virtual, pero no sabemos manejar básicamente el recurso de aprendizaje porque lo hacemos de manera mínima y no le podemos sacar el provecho porque los mismos docentes tenemos limitaciones. Fíjense que ustedes están a días de terminar la carrera y hagan ustedes un examen de conciencia. ¿Están con las competencias digitales necesarias para ir a dar clases a digamos, en una escuela o en un colegio que tiene todo el equipamiento? Pues no. Entonces, también tenemos que hacer ese examen. En educación, todo lo que se invierta, más todavía en nuestro caso, va a ser insuficiente. Nosotros decimos 400 millones de dólares, mucho dinero. Pero si ese dinero encima va a otros lugares, no se invierte totalmente, eso es insignificante. Y como dijo la profesora, aquí todos los proyectos terminan con un gobierno. Nosotros no sabemos de qué orientación va a ser el próximo gobierno. Van a sacar a todas las personas seguramente de los cargos de decisión, ¿verdad? Y nos quedamos otra vez los profes para poder iniciar de vuelta ese trabajo. Yo he visto porque yo estuve ya trabajando en el Plan 57. Trabajé ya en innovaciones educacionales del 73. Trabajé en la reforma educativa del 92 y estoy esperando la transformación educativa que anhelamos porque hasta ahora no hemos podido salir de este resultado mediocre que nos dan las pruebas estandarizadas. Y ustedes ven que China, Finlandia, los países que son del oriente se superan cada día. Ellos mismos se superan en educación. Y es la llave mágica, no existe. Acá es educación. Si no hay educación, seguimos siempre en lo mismo. Entonces son detalles que tenemos que ir trabajando y que a ustedes les van a esperar desafíos demasiado importantes. Como dijo la profesora, no es solamente tampoco la parte de infraestructura. Si el sistema de evaluación no nos ayuda, si el currículum no está respondiendo, ahí tenemos que empezar a ajustar. Los chicos no tienen competencias de lectoescritura, no tienen competencias de matemática, pero estamos hablando de matemática básica. Entonces, cuando se van y quieren ingresar a una facultad que le pide
altas competencias en matemática, no ingresa 1 año, 2 años, 3 años y al final ese chico está frustrado, decepcionado y se va a cualquier carrera, ¿verdad? Y la orientación vocacional es importantísima también. Hablar de educación es demasiado complejo. No es así, no es solamente tener plata, es tener plata y más cosas. Sí, Damián. A mí me parece fenomenal, buenísima esta iniciativa y muy necesaria la transformación. Es prácticamente indiscutible desde el ángulo que lo miremos. Mi preocupación es solamente, yo no discuto absolutamente nada. Todo lo que la profesora estuvo exponiendo se entendió bastante bien. Todo lo que engloba este proceso, todos los aspectos. Solamente que mi preocupación redundaba, ahora más o menos estoy entendiendo, en por qué a lo mejor un proyecto trazado no puede contemplar una financiación para el año en que se propone la culminación del proyecto. Si el proyecto contempla que tendría que ser, idealmente hablando, todas las instituciones estén bien equipadas, y no vamos a entrar en esos detalles, la preparación, el currículum, eso está más que claro está eso. Entonces, porque si decimos a cada 30 años, la mitad esté equipada, lo único que a mí me preocupa, si hay una garantía de ese 30 para el 40, se llegarían con ese financiamiento a equipar todas las escuelas, porque de otro modo se fraccionaría, digámosle, la culminación del proyecto y gran parte, otras instituciones o algunas instituciones quedarían sin esos beneficios también necesarios. O sea que habría una especie de suerte entre las instituciones si llegamos al 2040 y no todas las instituciones, así como contempla el proyecto, tengan esos beneficios. El objetivo nuestro es que ustedes sepan de que esto es un proceso que se inició, ¿verdad? Nosotros no está en nuestras manos dar tampoco tantas, ni en nuestro conocimiento, sobre todo en lo que respecta al financiamiento, porque como la profesora dijo, ella está trabajando como coordinadora pedagógica, observando las clases y compartiendo las experiencias de la escuela. Pero el financiamiento es algo realmente complejo. No, está fenomenal. Sí. Es solamente una reflexión mía, Sí, porque sabemos la situación política y ojalá Dios quiera y que esto sea muy viable. O sea, es muy viable, pero que sea posible. Es hermoso el proyecto, ojalá tengamos acompañamiento político y que realmente tengamos este financiamiento que valdrá la pena, que será una inversión total para el país en apostar en la formación de nosotros los ciudadanos, quienes somos los que vamos a tratar de cambiar el día de mañana o en el presente para el futuro esta realidad que vivimos en el Paraguay. Así es. Yo lo que tomo de estas informaciones es que tenemos que asumir de que estamos mal en educación y estos datos, este diagnóstico nos tiene que alertar. La brecha se va haciendo cada vez más amplia, pero nosotros nos autoengañamos y decimos, estamos todos sí, muy bien, genial. En el fondo no es cierto eso. En el fondo hay gente, miren, hay un 8% que tiene capacidades mínimas en matemáticas. Y 8% para 1 millón de jóvenes que están dentro del sistema educativo, 1,5 millones, es muy poco. ¿Qué hace ese chico que no tiene las competencias mínimas? Entonces ahí no hay oportunidades, ¿no? Es decir, hay oportunidades, pero ¿y si el chico no tiene las competencias mínimas? No existen oportunidades. Entonces, estos datos nos tienen que llevar a nosotros los docentes a reflexionar. Miren que nosotros vamos a tener como
una generación, y vamos a llegar al 2040 con el producto de la pandemia, que es alarmante, alarmante la cantidad de niños y jóvenes que no pueden avanzar en sus competencias básicas. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien quiere compartir más, Damián? Lo que tenemos que destacar, profesora, es que de esta consulta digital del segundo acuerdo todavía no están las Los resultados, respuestas, sí. los Sí. resultados, y tenemos que estar atentos, Ujú. porque hay, como les dije, diferentes versiones, de repente gremios que se apartan porque no quieren responsabilizarse porque justamente no tuvieron participación. Entonces, tenemos que estar aguardando esos resultados de este segundo acuerdo y a partir de ahí ir viendo los delineamientos y posterior presentación al Congreso, luego si se aprueba, tanto en las cámaras de senadores, diputados, y estamos en año electoral y hay que ir viendo cómo avanza este proceso de transformación, porque es proceso. Gracias, profesora. Damián, ¿estás satisfecho? Estamos compartiendo reflexiones, eso es lo importante. Sí, Sí, bastante sí, satisfecho con todo lo que escuché. Eh, lo mío fue nada más reflexivo. El proceso, verdad que que se puedan llega a buen tomar puerto. decisiones. Claro, lo principal va a ser eso. Vamos a estar toditos atentos. Sí, y estuve mirando en una de las políticas el fortalecimiento del recurso humano dentro de la institución en lo que se refiere a orientadores, psicólogos, muy necesario. Muchos problemas en la salud mental de profesores, de estudiantes, de padres de familias que tienen muchos problemas. Entonces, qué importante que se cumpla también. El profesor a veces ya no puede entre atender el aula y orientar a sus estudiantes, porque esos necesitan una consulta pedagógica, sacarles del aula, trabajar con ellos, y para eso necesitamos una persona que esté preparada. Y ese punto hay que tratar de realmente de apoyar, porque el docente necesita, el profesor de apoyo. Yo estuve leyendo un trabajo de investigación hace unos días y los profesores claman, sobre todo los que tienen niños con discapacidad, que tener un profesor de apoyo que les ayude en el aula con los otros niños. Así que hay muchísimos problemas en educación. Y ese es nuestro objetivo del trabajo final, porque en el primer trabajo era nada más que describir la realidad de unos países que ustedes eligieron. Pero en este trabajo final, lo que les pedimos es que ustedes elaboren un cuadro, porque ustedes van a presentar ese trabajo luego del examen parcial. Y no es que van a presentar muchas láminas en PPT, sino que un cuadro donde ustedes elijan unos indicadores de comparación. Por ejemplo, la realidad social demográfica de un país, y digan, estos son sus indicadores sociales y demográficos. Y ahí entra la inversión en educación. Su índice de natalidad, su índice de mortalidad. Pero ustedes van a elegir esos indicadores para comparar. Luego van a comparar el nivel inicial, el nivel de educación básica, el nivel medio, educación superior, la formación de los docentes. Y eso va a ir todo en un cuadro nomás. No es que ustedes van a ir leyendo, sino que 2 países más Paraguay. Entonces son 3 en un cuadro. Y ahí van a empezar a poner, este es el indicador para la comparación. Y esto sucede en los países. Sencillo, breve, cada grupo va a tener 5 minutitos, 7 minutitos para presentar.
Se hace la monografía con todas las partes de una monografía, eso se comparte en la plataforma. Se va a compartir también el PPT con el cuadro comparativo. Bien, ¿alguna pregunta sobre el trabajo práctico final? No, claro, claro. ¿Sí? Una consulta sobre el trabajo. Justamente no avanzamos todavía nosotros porque queríamos esperar Sí. estas indicaciones que estás dando ahora, pero tenemos preparado. De acuerdo a las indicaciones que estás dando, vamos a hacer algunas modificaciones en el cuadro comparativo nada más. Exactamente. Ahora, profe, decime, nosotros tenemos que hacer la monografía y dentro de la monografía el cuadro comparativo. O sea, así está mi trabajo, por ejemplo. Sí, en el anexo ustedes ponen el cuadro comparativo. Profe, Sí. nosotros sí que hicimos de otra forma. Hicimos toda la información al SAMO y aparte queremos hacer el PowerPoint. Sí, está bien. Pero, Aparte hay las comparaciones. sí, el PowerPoint, y tiene que ser así. Pero ustedes pueden poner en el anexo de su monografía, pueden poner el cuadro comparativo. Porque acá lo que realmente va a definir el trabajo es esta presentación oral en nuestra última reunión y el cuadro comparativo. Elegimos estos criterios de comparación y bueno, y hacen la comparación. ¿Está Pilar? Sí, profe, está bien. Bueno, muy bien. Bien, no sé si alguien quiere hacer otra consulta y si no, agradezco que la profesora nos haya acompañado. Gracias, Damián, por tu participación. Esto es tan importante, tan enriquecedor, así que vamos a seguir trabajando. Todos somos acá docentes y tenemos esperanza en que van a mejorar las cosas y que cada uno tiene que poner lo mejor de sí para que esto sea realmente provechoso para todos los niños y jóvenes, sobre todo que necesitan que estemos ahí trabajando y orientando y que tengan mejores oportunidades en esta vida, ¿verdad? Los fines de la educación paraguaya dicen eso, que todos tengamos mejor calidad de vida. Eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, profesora, y gracias a los que nos están acompañando. Vamos a seguir en contacto y por ahora ya solamente este trabajo y nos encontramos para el examen, la segunda parcial, el 10, que ustedes ya saben cómo se realiza y vamos a estar comunicándonos por los grupos que tenemos. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes también. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.